Hoy es domingo. Vamos a buscar la imagen de Lorena. Mientras mi tía extiende la ropa en el patio que comunica nuestras casas, le he pedido que se organice para que me acompañe a buscar el cassette de su boda, y esto la ha tomado por sorpresa. En este momento vamos en el carro, camino a Santa Cruz, a la casa de su amiga Nora, con la que vivió en su tiempo de estudio. Mi tía también ha tenido que ser nómada. Buscamos el cassette, que es el único archivo que creemos que tiene la imagen de Lorena, y me pregunto cómo será. La he imaginado de tantas formas posibles. Me digo que necesito ponerle un rostro a su mito. Llegamos y no hay nadie en casa. Preguntamos con algunos vecinos, nos dicen que Nora ya no vive por allá, que su madre ha muerto, pero que su hermana Gloria sí vive allí todavía, solo que no está. Le dejamos una nota por debajo de la puerta, esperando que tal vez la sorpresa de encontrarla le recuerde otros tiempos y que la emoción le permita comunicarse con fantasmas de su pasado. La imagen de Lorena cada vez la siento más frágil, porque no había otras imágenes de su existencia, una memoria, una memoria testimonial pero sin soporte físico. ¿Cuántas Lorenas se habrán olvidado en los grandes archivos oficiales? Me pregunto y espero. Esta obra se llama La falsa mujer y va sobre mi tía Lorena, que es una mujer trans que vivió conmigo hasta que yo tuve 1 año de edad, y lo que vamos a ver alrededor de la obra es un acontecimiento donde ella va a llevar a mi tía Adriana, que en este caso ficcionalizada sería su hija, al altar. Entonces ella por un día decide que va a quitarse, digamos, su identidad femenina, y va a volver a su antigua identidad para vestirse con las ropas de un hombre y poder entrar a mi tía al altar, porque mi tía no tenía como quien la acompañara en este momento tan importante. Entonces como que ese es el acontecimiento central, pero a partir de esto ella va también como a recordar momentos de su infancia, de su juventud y de todo este proceso de tránsito que tuvo hasta el momento del acontecimiento de la boda. Bueno, para mí siempre ha sido como digamos más valioso como contar las historias que yo tengo cercanas. Con mi anterior obra escribí sobre mis 3 tías y pues como un acontecimiento que marcó mucho a mi familia, y siento que aquí vuelve a generarse esa necesidad. Más allá de como digamos lo temático o el asunto de género, como que aquí yo quiero contar la historia de Lorena, ¿cierto? Que independientemente de cualquier cosa fue mi tía, fue nuestro familiar y que la queríamos muchísimo. Entonces como que de ahí parte la necesidad de querer que la gente conozca quién fue, cuáles fueron sus deseos, cuáles fueron sus amores, sus miedos, y cómo fue como digamos su vida hasta el momento pues de su muerte. Mi mamá me recuerda mucho que desde chiquito, cuando Lorena pues vivía con nosotros, me llamaba Caibo. Entonces a mí esa palabra fue como la primera vez que yo asocié a Lorena con algo de mi infancia. Entonces mi mamá siempre me contaba desde chiquito como tú tenías una tía que se llamaba Lorena, y que te decía Caibo y que trabajaba en una peluquería. Entonces como que además siento que yo crecí, eh, afortunadamente mi mamá es una mujer lesbiana, entonces como que crecí siempre viendo mucho la representación de las personas queer, en mi entorno. Entonces conocí a amigos de mi mamá, amigas de mi mamá. Muchas veces en sus reuniones salía el tema también pues digamos del asunto del género, y muchas veces mi mamá contaba la historia de cómo ella tenía una mejor amiga que se llamaba Lorena y que fue asesinada. Entonces como que digamos que en medio de esas conversaciones de adultos, pero que uno chiquito es como medio fisgón, pues yo la escuché mucho, entonces crecí siempre como con esa historia de ella. Con esa obra en particular me pasó algo como complicado, y es que yo la escribí, hice una primera versión, donde utilizaba nuevamente el asunto de la autoficción, y no me terminó de convencer, ¿cierto? Entonces como que me frustré en algún punto porque no era la historia que yo quería, o sea, como que vi el resultado y no me gustó. Hice una reescritura, pero nuevamente no me gustó. Entonces pues afortunadamente tuve la posibilidad de hacer un viaje y regresé, y como que en el viaje tuve como la iluminación y yo dije, es que esta obra, precisamente no me necesita a mí, ¿cierto? Entonces yo me saqué de la obra porque ya sentí que era un tema que era por sí solo tan
valioso, tan delicado, de tanto cuidado, que mi presencia en ella no era necesaria. Nos teníamos que enfocar completamente en el personaje. Entonces como que de ahí la autoficción desapareció completamente y se volvió pues como un asunto más dramático, en solamente concentrarnos en la vida de Lorena y en pues como sus escenas, las escenas de su infancia, su juventud, en monólogos, y como que en particular entonces en esta obra la temática o la estructura que estoy utilizando es una estructura más policíaca que nos permite jugar con el asunto del asesinato y de cómo poco a poco por medio de las escenas vamos como armando las pistas hasta que se devele pues como el secreto de que ella fue asesinada. Entonces digamos que más que en este caso, más que libros, me inspiré mucho como en películas y en series policíacas, pero también hay algunos autores que sí leí que también utilizan fantasmagorías y que me gustan mucho. A mí personalmente es un recurso con el que me siento muy cómodo, con el que siento que me fluye la escritura. Entonces leí La sangre más transparente de Henry Díaz, releí Incendios de Wajdi Mouawad, que pues es una obra que también utiliza como este recurso de los viajes en el tiempo por medio de los fantasmas que hablan y recuerdan, bueno, entre otros. Al igual que yo, que siento que como que tenía como varias partes o como que tengo varias identidades según quien me observe, según mis familiares y todo eso, siento que eso lo mismo le pasaba como a Lorena y a algunas personas que tienen experiencia de vida trans, que a veces no pueden como condensar completamente su identidad porque de día les toca hacer uno, de noche les toca hacer otras y así. Entonces como que por eso yo tomo la decisión en primer lugar de contar a Lorena en todos estos, digamos, fragmentos de ella que tienen como un recuerdo o una percepción diferente de cada situación. Además, en la obra yo utilizo el recurso de la fantasmagoría, que es el personaje de Lorena, es un personaje que ya está muerto, pero que está presente, ¿cierto? Entonces, esa posibilidad de lo fantasmagórico nos permite que podamos viajar en el tiempo, ir adelante, ir atrás, encontrar varios tiempos. Dramatúrgicamente tiene una riqueza muy bacana porque nos permite que sea más dinámico, que sea más bonito y que hayan como zonas de confrontación. Incluso si ya pasó un acontecimiento, ella puede viajar al pasado y volverlo a tener en perspectiva, o volver a confrontarse con los seres que estuvieron en esas situaciones. Entonces digamos que por eso es el coro, como por esa sensación de uno no estar completo. Hay algo que me gustó mucho y es precisamente algo que le aprendí a la maestra Carolina Vivas, y ella decía que uno tiene que... Es que siempre la escritura nos invita a eso, como a ese desdoblamiento de uno mismo. Entonces ella decía que uno tiene que dividirse en dos. El escritor, que es el que escribe, no juzga nada, o sea, como que vomita el texto, y luego uno se pone ya la cachuchita del general y es el que empieza a cortar, a mutilar, a mochar, a decir esto no, esto no, esto no, esto no. Porque tiene que haber como estos dos momentos, porque si uno empieza desde el principio con el general, pues la escritura no fluye y el papel se va a quedar en blanco infinitamente, porque entonces uno siempre se está juzgando, se está como cuestionando, esto no está tan bueno, no lo voy a hacer, no lo logro encontrar como la manera en que quisiera decirlo y no funciona, ¿cierto? Entonces como que he afianzado como esa posibilidad de primero escribir y luego de ese material mirar qué me sirve, cómo lo puedo organizar, y precisamente pues tanto que esta obra es la tercera vez que la estoy escribiendo, o sea como su tercera versión, porque siento que ya tengo lo más importante, que es la imagen generadora, y que de ella pues yo puedo hacer la cantidad de versiones que yo quiera. Afortunadamente con esta versión me siento como ya muy contento, muy seguro, entonces como que esa es una de las cosas que aprendí, como a no juzgar tanto la escritura. Aprendió también como más también de estructuras dramáticas, de posibilidades de diálogos, también de conformación de diálogos, que siento que el diálogo es como lo más complicado a la hora de escribir dramaturgia. Entonces no, siento que eso, la manera en cómo yo condenso y puedo pasar las ideas que tengo en la mente al papel, siento que con la práctica es algo que se va volviendo un poco más ágil. Esta obra ha sido un reto en todos los aspectos. Entonces, lo primero fue que yo decía, como la estrategia que utilicé en donde no llegan los recuerdos no me funcionó, porque yo ahí jugaba como, o utilizaba mis herramientas actorales para imaginar y frente al espejo decir diálogos que yo sentía que le podían como funcionar a los personajes. Pero en este caso, como estamos hablando de Lorena, que sobre todas las cosas también es una persona que tiene una experiencia de vida tan diferente a la mía,
Pues primero me tocó, uno, documentarme muchísimo, ¿cierto? También tuve la posibilidad de, junto a un colectivo que quiero mucho, que es Pájara, hacer unos talleres con personas con experiencia de vida trans, para entender un poco más sus ideas, la forma en que ven el mundo, ¿sí? Entonces como que eso fue lo primero, la documentación fue muy importante. Y lo segundo, me pasó algo muy particular con esta obra, y es que en lo digital no me fluyó nunca. Tuve como que sentarme varias veces en el computador y no me fluía, no sabía cómo organizarlo. Entonces, no sé, como que un día cogí un lapicero y la libreta donde tengo pues como escritas varias cosas sobre la obra, como ideas, referentes y y empecé a escribirla. Esta última versión la escribí en papel, y así fue como la manera en que pude terminar de escribir esta versión. Todo así como con lapicero y papel, porque en lo digital no me fluía, entonces siento que tiene su particularidad y es esa. Desde que yo empecé como a escribir dramaturgia, y como la manera en que lo hago, que es como, digamos, utilizándome a mí como recurso principal y como a mi familia, siento que podría ser algo como complicado por decir que estoy utilizando el material familiar, pero también siento que ha sido una posibilidad de unirme precisamente a ellos, ¿cierto? Porque entonces destinar tiempo a sentarnos, a conversar, a recordar otros tiempos, a recordar las personas y las situaciones que han pasado por nuestra vida, siento que siempre es muy bonito. Entonces, sobre todo con mi tía y con mi mamá, que son como, digamos, las que están transversales en todas estas historias, pues siento que tenemos momentos de mucha intimidad que yo valoro mucho, porque son muy generosas a la hora de sus recuerdos. Entonces sí hay cositas que de pronto pueden ser incómodas, situaciones que de pronto no son tan chéveres recordar, pero también ellas lo hacen como, siento que con la misma intención que yo escribo, ¿cierto? Y es como permitir que ese recuerdo siga existiendo. Hay algo que en estos días en un taller que estaba dando me di cuenta, y es que precisamente no tengo, pues como que mi álbum familiar va a desaparecer conmigo. Es decir, como que en mi generación, mi hermana ni yo, pues como que vamos a tener otros hijos, entonces como que nuestro legado, por así llamarlo, se acaba con nuestra generación. Y eso me pareció como muy loco, porque entonces yo decía, bueno, entonces que todos esos recuerdos que yo tengo ahí, ¿cómo puedo hacer que trasciendan en el tiempo, así ya no sea por medio de mi familia? Pues entonces yo creo que por medio de la creación, de la dramaturgia, del teatro, del arte, es una posibilidad de permitirle un tiempo más en la existencia. Y también algo que me pareció muy loco es que, a pesar de que Lorena vivió con nosotros, no hay ninguna fotografía de ella. Y pues como que esas eran las cosas interesantes también de este proyecto, e intentar ir a recuperar como ese único video donde aparece ella, como que me emociona, que puede que sea también una búsqueda fallida, porque puede que no encontremos nunca a la familia que lo tiene, o que el cassette se haya perdido, no lo sé, pero bueno, siento que eso es lo más bacano de escribir, que es que me junto con mi familia, recuerdo con ellos, y a partir de eso permito que nuestro legado esté un poquito más aquí, algo así. Hay una anécdota muy bonita que mamá siempre me contaba, y es que Lorena ya tenía pues como su peluquería, ella, digamos, había hecho trabajo sexual, pero poco a poco logró como conseguir el recurso para montar su propio negocio. Y además ella, antes de hacer la transición, trabajaba en el restaurante del Nutibara, entonces digamos que tenía como un capital. Y siempre le decía a mi mamá, Genia, deme los papeles de Caibo, que yo no tengo a nadie, si a mí me pasa cualquier cosa, se los quiero dejar a ella, a él. Y mi mamá siempre le decía, sí, Lorena, en estos días, y pues mi mamá, siendo tan chiquita y como tan loquita, nunca lo hizo. Entonces nada, ella recuerda como el día en que asesinaron a Lorena, y como a los días ahí sí apareció la familia y empezó a llevarse las cosas, pues, pero y como no había testamento, no había nada, pues ahí sí se quedaron como con todo, digamos, ese patrimonio de ella. Y nada, mi mamá dice como que ellos se llevaron el patrimonio, pero a nosotros nos quedó lo más bonito, que fue la experiencia de vivir con ella.